Que el Señor te bendiga ricamente. Le saluda a su amigo y hermano Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como, cursos de griego. Estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Viene también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, explórelo. Hay listas diferentes donde también los temas vienen organizados y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá mi nombre, Esgin Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube. En este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital excavadigital.com. Este diccionario, excavadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos. Es más que un diccionario porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento donde esa forma concreta aparece. Aparte de la traducción, esta herramienta es útil para traducir textos del Nuevo Testamento. Muy sencilla de utilizar, muy fácil de utilizar. Yo lo insto para que usted se suscriba y pueda aprovechar estos recursos que hemos creado para liderazgo cristiano. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 2.2. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 2.2, lo quiero invitar para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba al diccionario digital de los exégetas, excavadigital.com, para que nos ayude a evangelizar. Ayúdenos a compartir este video en tus redes sociales. La iglesia enfrenta una crisis de formación. De eso se valen las sectas herejes para venir y engañar a la iglesia, a la feligresía. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Oseas 4:6. Jesucristo dijo que al final de los tiempos vendrían falsos profetas que engañarían incluso a los mismos elegidos. Eso significa que tenemos que formarnos para no ser engañados. Si conocemos la Biblia, nadie nos va a engañar, nadie nos va a mentir, nadie nos va a decir lo que no es. Es por eso que
que necesitamos enfatizar en la importancia de capacitarnos, de formarnos. Jesucristo formó a los apóstoles durante varios años, durante su ministerio. En la tierra, en la iglesia primitiva, habían maestros. El mismo Pablo era una persona instruida, formada, capacitada. Entonces, creo que somos llamados a formarnos para no ser engañados y también para crecer en la vida espiritual. Tenemos 3 objetivos con estos programas. Primero, ¿qué dice el texto bíblico? La parte exegética es una traducción literal del texto bíblico, tal como viene, sin alteraciones, sin mutilaciones de ningún tipo. Queremos ser objetivos y traer la verdad a la iglesia. El segundo objetivo es qué quiere decir el texto bíblico. Es la parte hermenéutica del texto bíblico, la parte interpretativa. Para la hermenéutica o la interpretación del texto bíblico es necesario tener conocimientos históricos y conocimientos gramaticales. Conocimientos históricos porque mientras más conozcas el contexto en el que se escribe el texto bíblico, más conoces de la Biblia. Si usted conoce la historia del pueblo de Israel y sobre todo la realidad cultural, la realidad política, la realidad económica, la realidad social, la realidad religiosa del tiempo de Jesús, mientras más conozcas, más vas a entender el evangelio que se escribe en ese contexto. Entonces lo insto para que usted también busque, para que compre libros sobre introducción al Nuevo Testamento. Hay muchos libros sobre los evangelios, sobre las costumbres de ese momento, libros buenos de personas que han investigado sanamente para conocer mejor el contexto bíblico. Y la parte gramatical se la ofrecemos en este programa, donde vamos a analizar texto por texto, versículo por versículo, pero también mientras más conozcas de gramática, tanto española como griega, más vas a conocer y entender el texto bíblico. Y aprendemos unos de otros. Mientras más aprendas, más enseñas. Y el tercer objetivo es qué me dice el texto bíblico a mí, es decir, la parte teológica. La teología bíblica es una teología vivencial, no es una teología teórica. No es acumular y acumular conocimientos para cuánto sé. No, es más bien es conocer para vivir. Una teología que no me lleva a vivir es una teoría muerta. La teoría bíblica es una teoría para vivir. Así lo vemos a Jesús en el Evangelio y así vemos todo el Nuevo Testamento. Sin más preámbulo, comenzamos con Mateo 2:2, un texto bastante lindo, bastante interesante, diciendo, los magos cuando llegaron a Jerusalén, dice que comenzaron diciendo, ¿dónde es o dónde está el siendo nacido el monarca de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos? Imagínense una expresión de esas en aquellos contextos monárquicos, donde si alguien amenazaba mi reino, estaba amenazando la vida, la familia, estaba amenazando mi futuro. Y así lo ve Herodes. Aparece alguien que está naciendo en algún lugar y que está amenazando su reino. Y decían, pues vimos de él el astro en el oriente y también vinimos a adorar para él. Es decir, queremos adorarlo. El rey, bueno, aparte que había una costumbre de adorar a los reyes, recordemos que había una costumbre interesante, y es que los reyes, por ejemplo los emperadores romanos, cuando llegaban a ser emperadores, también comenzaban a adjudicarse y a buscar ser dioses. Entonces, por ahí hay algo de eso. Sin embargo, para Mateo, exponer que vinieron a adorar a Jesús, está diciendo que Jesús es adorado. Vienen a adorar a Jesús. Es decir, hay un mensaje donde está claro
que Jesús es Dios. Ese texto que aparece en Mateo 1, donde dice que será llamado Emmanuel, Dios con nosotros, aquí cobra sentido porque ese Dios con nosotros es adorado. Y más adelante en Mateo 4 vamos a ver que se adora solo a Dios Padre. Se adora solo a Dios. Y si se adora a Jesucristo, es que Jesucristo es Dios igual que el Padre, ¿no? Porque aquí vemos al Hijo de Dios, al Hijo del Padre, que nace o se engendra como humano, y los magos de Oriente vienen a adorar. El verbo que se usa es prosquinice, que es un verbo de adorar que se aplicaba solo a Dios Padre. Entonces, nos está dando Mateo un mensaje porque ni siquiera hay una nota explicativa que diga que no tenían que adorarlo, pero se le adora a Jesús. Usted no va a encontrar que se adora a nadie más, solo se adora a Dios. Así lo dice Jesús, adorarás solo a Dios. Pero ese Dios hay que verlo como lo miraban los hebreos. Para ellos Dios era Elohim. Dios era Elohim. Y Elohim era un plural porque dentro de ese Elohim, Juan 1.1 ubica a Jesucristo. Porque así lo dice cuando en el versículo 1, Juan 1.1, dice que el Logos es Dios. El Logos es la palabra, es Jesús. El Logos se hace carne, se hace humano, en Juan 1.14. Y el Logos estaba junto a Dios Padre en Génesis 1. Quiere decir que hay que mirar a ese Dios aquí, hay que mirar como lo miraría, hay que ponerse en los pies de Juan y verlo como un hebreo, ver a ese Dios como el Elohim, que es plural. Si lo vemos como nuestro Dios, Dios en latín, Dios es singular, dioses es plural, pero Elohim es plural, nada más que se usa en singular. Creó Elohim, se usa como singular, es decir, es solo un Elohim, pero ese Elohim en su esencia está formado por varias personas. Aquí vemos entonces que a Jesucristo se le adora. Es un texto bastante ilustrativo porque los magos en el nacimiento de Jesús vienen a adorar a Jesús. Para Mateo o para el escritor sagrado y el geógrafo, pues Jesucristo es Dios. Es Dios. No Dios Padre, ¿verdad? Es Dios. Es decir, tiene naturaleza divina como Dios Padre. En la Reina Valera leemos su traducción donde dice, preguntando dónde está el rey de los judíos que ha nacido, pues su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarlo. En la Jerusalén dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Bueno, vimos el astro, ¿verdad? Que es masculino y que se relaciona más con el texto bíblico. Vámonos al interlineal. Y en el interlineal dice legontes, diciendo, pu, donde, estin es, o texteis, el siendo nacido, basileos, monarca, ton, iudeo, de los judíos. Es decir, Jesús es el rey de los judíos, Jesús es digámoslo así, es el nuevo David, el rey de los judíos, el Mesías. Y vimos, ido vengar, ese es primero, pues vimos, aftú, de él, tonastera, el astro, o al astro, en ti Anatolí, en el oriente. Y aquí oriente sí se usa en singular. Que también iltomen vinimos proskenice afto, adorar. Este verbo es totalmente privativo de Dios, de Yahvé, de Elohim, y se usa para adorar a Jesucristo. En todo el Nuevo Testamento no se utiliza para adorar a nadie más que a Jesucristo, al Padre o al Hijo, solamente se aplican ellos. Pero la Biblia hay que tomarla en su totalidad. Y Jesucristo es el Hijo del Padre.
como hijo del Padre, recibe también, si el Padre es Dios, el Hijo es Dios. Igualmente, por ejemplo, si el papá es Calderón, el hijo es Calderón. Algo parecido a eso para ir tomándolo en cuenta. Esta nota aclaratoria que la damos en los programas de capítulo 1 y 2, Mateo 1 y Mateo 2, no son parte del llamado documento Q. Recordemos que hay una hipótesis o una teoría de los eruditos bíblicos que dicen que Mateo, Marcos y Lucas fueron tomados de un documento fuente. Los tres tienen cosas muy parecidas y ese documento fuente es el documento fuente. Fuente en alemán Q, la primera letra de la palabra alemana fuente. Ahora, de Q, Mateo tomó todo Q. Suponiendo, Marcos tomó todo Q y Lucas tomó todo Q. Obviamente con algunas variantes, lo dice Lucas, ellos variaban esos textos, esos relatos tal vez individuales, y ellos los arreglaban, los ordenaban cronológicamente a su manera. Los relatos de Mateo son relatos elaborados por un agiógrafo desconocido, nadie sabe quién los escribió. Los recogió mucha gente de muchos escritos que pululaban en el pueblo, como dice Lucas, y se recogen en el famoso Evangelio según Mateo, que también es un agiógrafo desconocido. Nadie sabe quién escribió el libro de Mateo. La piedad popular dice que fue Mateo, pero en realidad no es muy evidente que los apóstoles escribieran eso, porque ellos daban el evangelio en forma oral. Y no hay ni un solo indicio que Mateo o uno de ellos pues escribiera su evangelio como hizo Pablo, que escribió cartas y que fueron reconocidas por la iglesia. Desde un principio asumieron la primera autoridad de escritos cristianos fueron las cartas de Pablo. Posterior a eso se van a admitir los evangelios, porque ahí existía el evangelio, pero el evangelio oral. No hay una sola evidencia en los textos bíblicos que digan que los evangelios eran aceptados en la iglesia primitiva en forma escrita. El Evangelio según Mateo, desconocido en la iglesia primitiva en parte del siglo II, o al menos no gozaba de gran autoridad en la iglesia oficial, como lo tenía el Evangelio oral o las cartas de Pablo. Hay evidencias de que los sinópticos no fueron escritos para judíos, sino para personas que ignoraban el hebreo, tal vez gentiles. Y hay muchos textos, los vamos a ir viendo en los programas, y ya hemos visto algunos. Y vamos a seguir viéndolos para que vean ustedes qué interesante esto. La parte gramatical, legontes es un participio. Buscamos en el diccionario y me dice es un participio presente activo, masculino plural nominativo, que viene de lego, diciendo. ¿Quién vienen diciendo? Los magos, ¿verdad? Magos en masculino plural nominativo. Los magos vienen diciendo, hace referencia a magos, ¿verdad? Masculino plural nominativo, ¿verdad? Legontes diciendo los magos, porque eso es como una especie de adjetivo. ¿Por qué se usa legontes? Porque magos es un sustantivo masculino y seguramente se está pensando en magos de manera masculino plural nominativo. Por eso usa legontes en masculino. Y se traduce diciendo, ¿verdad? Todo esto se traduce diciendo. Recordemos que es un presente activo. Se hace como gerundio en voz activa. Pasamos la página y dice pu. Este pu es un adverbio donde, interrogativo, donde, estin, lo escribimos en la tabla, es un verbo, presente, indicativo activo, tercera singular. El paradigma eimi o imi
Buscamos el paradigma activo de IMI porque hay medio y pasivo. IMI, el verbo ser. La forma está en el presente indicativo, tercera singular. Presente indicativo, tercera singular. Y este es este primero. Yo soy, tú eres, él es. ¿Dónde es? ¿Es o está? Pasamos y aparece o textéis basileus. Bueno, este o basileus, este o pertenece a este sustantivo. Y este es el participio que viene a ser como el sustantivo de textéis. Es lo que nosotros decíamos, por ejemplo, vamos a ver si lo hacemos así. O textéis el participio y lleva un sustantivo. Este sustantivo de aquí es basileus. Vamos a ver si borramos un poco. Vamos a ver. Para que nos quede más clarito. Vamos a ver esto. Voy a hacerlo de otra manera para que me quede un poquito más claro. Vamos a usar la pluma de nuevo. Y tenemos el artículo y tenemos el participio. Textéis es un participio, como lo vamos a ver ahorita. Y recuerde que este participio hace referencia a un sustantivo. Ese sustantivo es basileus. O basileus textéis. El rey siendo nacido. O el rey de los judíos siendo nacido. ¿Verdad? Pero hace referencia a esto. Entonces este o, que es este o, y este textéis, hacen referencia a un sustantivo, que ahorita lo veremos, que es basileus. ¿Por qué masculino singular nominativo? Porque basileus, como lo vamos a ver ahorita, es masculino singular nominativo. Entonces el participio y el artículo tienen que ser masculino singular nominativo, porque el sustantivo concuerda con el artículo en género, número y caso, y el participio concuerda con género, número y caso con el sustantivo al cual hace referencia, digamos al sujeto de ese participio. Bien, entonces tenemos y hace referencia a Jesucristo. Textéis, entonces textéis, o que ya sabemos que es el de basileus, ¿verdad? Pero que en los participios aparece con el participio también haciendo referencia a un sustantivo con la misma condición gramatical del artículo y el participio. Textéis es un participio, lo buscan en el diccionario, que es un aoristo pasivo masculino singular nominativo. Aoristo pasivo. De texto, que se va a traducir como nacer, y se traduce como un gerundio. Texto, que es nacer, es naciendo, pero como es voz pasiva, es siendo nacido. Siendo nacido. Entonces se traduce el siendo nacido, el monarca siendo nacido. Pasamos la página y vemos basileus, que este artículo es de basileus. ¿Por qué? Bueno, basileus yo lo busco en el diccionario, es un sustantivo masculino, por eso toda la estructura masculina en celeste viene del paradigma basileus, es esta, que se va a traducir aquí como monarca o como rey. Y basileus, dijimos que este artículo que venía aquí es de basileus. Entonces, basileus, para ver qué función tiene en la oración, veo la terminación us o eus. Está aquí. Significa que es un masculino singular nominativo.
Pero aparte de eso voy a ver el artículo o, lo cual no hay duda que es masculino singular. El monarca. El siendo nacido monarca. El monarca de los judíos, o donde es el siendo nacido monarca de los judíos, como yo lo puse aquí para no hacer tanto enredo. Singular nominativo, ya lo vimos, ¿verdad? Por lo tanto, el participio va a ser igual y el artículo va a ser igual. En otras palabras, el adjetivo y el artículo están condicionados por el sustantivo. El sustantivo condiciona la situación gramatical de ellos. Y luego viene ton judeum. Este ton judeum es el artículo con su sustantivo. Ton judeo. Bueno, judeum es, ¿cómo se llama? Judeum es adjetivo. Ahí falta un artículo. ¿Ve? Está algo parecido al que usted vio aquí, ¿verdad? Que hace falta un sustantivo. Aquí también tenemos ton y el adjetivo hace falta un sustantivo, que el adjetivo tiene relación. En este caso yo lo puse aquí, ¿verdad? En este caso estaba aquí. Bien, ton judeo, de los judíos. Ese judíos es un adjetivo, y al ser un adjetivo que viene de judeos, este es el paradigma. Entonces ahorita lo vamos a ver porque viene después, pero hace referencia a esos judíos son hombres. Entonces ahí vamos a agregar anthropon, ¿verdad? De los hombres judíos. Este ton hace referencia a hombres. De los hombres judíos. ¿Por qué? Porque ese judíos es un adjetivo que está calificando el sustantivo hombre, de los hombres judíos. Ese hombre en forma genérica, ¿verdad? Que incluye a las mujeres. Y ese ton me indica que ese hombre está en masculino plural nominativo. Como también está en masculino plural nominativo el adjetivo masculino. Entonces, este adjetivo está condicionado por el sustantivo. Igual que el artículo, ¿verdad? Masculino plural genitivo. Entonces, los dos están condicionados por el sustantivo. El sustantivo es el que hace que el artículo sea masculino plural genitivo y es el que hace que el adjetivo sea masculino plural genitivo. Entonces ahí va un sustantivo tácito porque no está aquí, no está hombre, de los hombres judíos. Monarca de los hombres, aquí iría hombres judíos. De los hombres, perdón, aquí iría hombres judíos, no aquí, de los hombres judíos. Y ahora veamos eso, veámoslo aquí, vean, estamos hablando de los hombres judíos. Aquí ya lo vamos a ver, porque aquí sí están judíos. El artículo, de los hombres judíos. Sí. Aquí en este caso, este judío no es femenino porque no es sustantivo. Él se tiene que adecuar al sustantivo. Entonces, lo más seguro es que es ton, anthropon, ¿verdad? De los hombres judíos. ¿Qué son los judíos? Son hombres, ¿verdad? Masculino, plural genitivo. Masculino, plural genitivo. Ahí lo ve usted. Entonces tiene que ser igual el artículo, ¿verdad? Dice hombre en forma tácita y judíos. Entonces, de los hombres judíos.
Entonces, de los judíos o de los hombres judíos, que viene en forma tácita. Ya sabemos entonces que es masculino porque hace referencia a un sustantivo masculino. Idomen, entonces idomen lo buscamos en el diccionario, es un verbo que viene de orao, que significa ver, que es auristo indicativo activo, primera plural. Buscamos el paradigma activo de orao, que vamos a traducir como ver. Y esta forma la encuentro en el auristo indicativo, primera plural. Auristo indicativo, primera plural. Aquí. Idomen lo encontramos aquí, ¿verdad? Vimos. Porque vimos, nosotros vimos, así es en el auristo. Nosotros vimos. Y ese pues, gar, que viene ahí, es pospositivo, es antes, gar. Gar es una conjunción coordinada explicativa, pospositiva, pues. Pues vimos. Es decir, que estaba aquí y estaba aquí. Pues vimos aftu. Ese aftu lo busco en el diccionario, me dice, es un pronombre personal que viene de aftos. Bien. Todavía no vamos a definir la situación gramatical, entonces ponemos el paradigma aftos con todas las formas que aparecen y vamos a ver de quién se refiere. Pues vimos de él. Ese de él, ¿quién es? Es Cristo, ¿verdad? Es Jesucristo. Y Jesucristo es masculino. Entonces, ese de él, aftu, es masculino. Porque también hay neutro. Pero se está refiriendo a Cristo, que es un masculino singular genitivo. Vimos de él. Pasamos la página y aparece ton astera. El sustantivo con su respectivo artículo. Ton astera. Escribimos el artículo y el sustantivo. Lo busco en el diccionario, me dice, astera es un sustantivo masculino. Entonces ponemos masculino, toda la estructura masculina, y el paradigma es astir. Se lo pongo a la estructura masculina, que es astro, ¿verdad? Y aquí está toda la estructura, todo el paradigma de astir. Todos los casos masculinos, tanto singular como plural, astir, y vamos a ver qué función ocupa en la oración, es decir, qué caso tiene. Astera termina en alfa, ¿verdad? Busco uno que termine en alfa y encuentro astera aquí, termina en alfa, y luego está acompañado del artículo ton. Significa que es acusativo. Masculino, singular, acusativo. La estrella o el astro. Me gusta más el astro porque astro es un sustantivo español masculino. Y astir es también masculino. Mientras que estrella, pues está bien, no está mal. Pero como estrella en español es femenino, entonces lo ideal es masculino con masculino. El artículo se acomoda al sustantivo en género, número y caso. También es masculino singular acusativo. No se va a ver el artículo este con este, no. Se acomoda. Y luego viene en ti Anatolí. En ti Anatolí. Bueno, aquí hay algo interesante porque ese en, vamos a ver si estaba antes. No está. Ese en es un elemento que acompaña al dativo y lo convierte en locativo. ¿Está bien? Entonces, este es un elemento fundamental porque lo convierte en locativo. En se traduce. Significa que la expresión que sigue es dativa, pero transformada a locativa. Entonces, ti, Anatolí. Aquí está el artículo
con su respectivo sustantivo, o el sustantivo con su respectivo artículo, que tiene que ser igual que el sustantivo en su situación gramatical. Busco Anatoly en el diccionario, me dice, es un sustantivo femenino que el paradigma es Anatoly. Escribimos todo el paradigma Anatoly en la pantalla, que lo vamos a traducir como Oriente, y aquí tenemos todo el paradigma Anatoly, como es femenino, en la estructura femenina. Vamos a ver qué función ocupa en la oración. Bueno, primero, Anatoly termina en ita, ¿verdad? Es decir, es este, es un femenino singular dativo, es con la iota suscrita, ¿verdad? Muy importante, porque hay iota que termina en ita, pero sin iota suscrita, indicando que es un dativo. Luego viene el artículo ti, que lo encontramos aquí, acompañando el artículo. Es decir, para que no haya ninguna diferencia, porque en los mayúsculos no vienen tilde ni viene nada. Entonces, para no enredarlo, ahí viene con su respectivo artículo. En el oriente, ¿verdad? En el oriente. Así se va a traducir, en el oriente. Luego sigue que es una conjunción coordinada copulativa también. Y viene iltomen, lo escribimos en el cuadro. Es un verbo, aoristo indicativo activo, primera plural, que viene de ergome. Entonces buscamos el paradigma activo de ergome. Paradigma activo de ergome, que se traduce como venir. Y la forma iltomen la voy a encontrar en el aoristo indicativo primera plural. Aoristo indicativo primera plural. Y aquí está, iltomen. Que iltomen significa venir, venimos, vinimos, vine, vinimos, como es un tiempo pretérito. Vinimos. Pasamos la página, ¿sí? Vinimos, proskenice, los magos dicen a qué vinieron. Entonces proskenice es un verbo, aoristo infinitivo activo, que viene de proskineo. Y se traduce para adorar, y solo se usa para adorar a Dios. Ya sea el Nuevo Testamento lo usa para adorar al Padre o al Hijo. Proskineo. Vamos a ver que se me volvió. Y esta forma, busco el paradigma activo de proskineo. Paradigma activo de proskineo, que es adorar. Y la forma proskiniza, y la encuentro en el aoristo infinitivo. Aoristo infinitivo, en esta línea, que es adorar, así se traduce. Adorar, y pasamos a la página y dice afto. La busco en el diccionario. Es un pronombre personal que viene de aftos. Ponemos el paradigma aftos en pantalla, ahí lo tenemos. Y afto yo lo voy a encontrar aquí y lo voy a encontrar aquí. ¿Qué es lo que va a hacer que sea masculino neutro? Preguntémosle a afto. Adorar para él. ¿Quién es él? Adorar a él. ¿Quién es él? Él es Jesucristo, el niño que acaba de nacer. Afto, por lo tanto, es masculino, porque Jesús es masculino, no es neutro. Entonces se traduce para él. Para él, porque así se traduce Una repasada. Nominativo, él. Genitivo, de él. Dativo, para él. Ve cómo está aquí. Acusativo, a él. Y ahí tenemos Mateo 2.2. Esperando que haya sido de bendición para su vida. Y nos vemos en Mateo 2.3. Que Dios me lo bendiga a todos ricamente.